¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a La Voz de Conta Digital. Mi nombre es Felipe García y para mí es un placer darles la bienvenida a este nuestro primer episodio en donde nos estaremos enterando de cosas que muy seguramente ustedes no conocen, pero sí les interesan saber. Le doy la bienvenida a nuestro presidente, el CEO Edgar Navarro. Contador. Muchas gracias, Felipe. Bienvenidos todos también aquí al primer episodio. Ya teníamos ganas de hacer este podcast. Ha sido nuestro plan desde hace 2 años, quizás. Así es, ya todos están montados en la ola del TikTok y el Instagram, pero bueno, vamos a hacer esta plática muy amena para todos nuestros televidentes, podríamos decir. A continuación vamos a platicar un poquito de la historia de Conta Digital. ¿Cómo es que comienza Conta Digital? Porque hoy en día toda la gente ya ve un proyecto establecido, ya ve una empresa consolidada, pero sin embargo muy pocas personas conocen como que lo que hay detrás de, ¿no? Nace como algo que usted dijera, tengo que hacerlo. Originalmente desde que estaba estudiando se programó para hacer esto, previo abrió un despacho contable, conoció así las necesidades. Platíquenos un poco, ¿cómo fue como que el tener ese anhelo o esa aspiración, ese proyecto más bien? Pues Conta Digital fue por azares del destino, Felipe. Se dio. Sí, vamos a remontarnos un poquito más atrás, ¿no? Ok. Cuando decidí abrir mi primer despacho. Ujú. Y te cuento brevemente la historia porque es un poquito larga, no quiero dar tanto detalle, pero básicamente en ese entonces, estábamos por ahí de 2006, tenía yo un compañero en la escuela, en la universidad, ¿Qué edad tenía? pues yo creo que tenía 21 años. Ok. Entonces, en esa época, un compañero de la escuela tiene un tío que tiene pues varios negocios Ujú. y nos dice, oye, fíjate que a mi tío le está diciendo su contador que tiene que pagar 300,000 pesos de impuestos. Wow. Entonces, En aquel tiempo. sí, imagínate cuánto Ok. dinero es. Efecto inflación, vamos a A lo mejor tratar 3 millones de mucho hoy, ¿no? dinero, mucho Exacto. dinero. Y entonces le dice, oye, no hay otra forma. Yo estaba trabajando en despacho, yo empecé desde que estaba en segundo semestre en ese despacho. Ok. Y ahí, pues, vi muchas cosas de impuestos, precios de transferencia. Y yo acababa de ver un curso del costo de lo vendido. En esa época, recordarás que pasamos del método de deducción de compras en Ujú. las empresas Sí, sí, al sí. costo de lo vendido. Ok. Entonces, este inventario final que tenías, pues no lo podías deducir 2 veces, ¿no? Entonces, tenías que acumularlo en 10 años. Era una opción. Entonces, en esa época, pues era algo muy nuevo, ¿no? O sea, no todo el mundo estaba actualizado. Vamos a ver al tío de mi amigo, le explicamos que pues, no había necesidad de pagar los 300,000 pesos. Él pues, se sorprendió porque dijo, bueno, ¿cómo me están diciendo esto sin asesorarme bien? Y al final, pues nos da papeles de trabajo, nos da información para ver, pues, ya darle el número final. Ok. Y resulta que no solamente no tenía que pagar los 300,000, sino que el cliente, o sea, este señor, tenía una cantidad a favor de IVA. Pues imagínate la sensación que tuvo aquel cliente, ¿no? Aquel contribuyente que muy seguramente ese día se fue a la bolsa. Sí, ¿Cierto no, o falso? desde ese entonces él dijo, oye, espérame, el otro me dijo que tengo que pagar 300 y ese me dice, tienes que pagar, no tienes que pagar, tienes que, al contrario, te van a va a devolver. Entonces se quedó muy sorprendido y nos dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero que él lleve mi contabilidad, ahora la llevan ustedes. Ok. Y ahí fue la bronca, porque nosotros todavía estábamos estudiando el último semestre, yo estaba trabajando en el despacho y bueno, ¿a qué horas? Entonces, entre mi amigo y yo dijimos, bueno, pues vamos a hacerlo entre nuestros ratos libres, tú llevas esto, tú llevas lo otro, y así lo hicimos. Pero la verdad que nos estaba comiendo el tiempo y ya yo dije, no, es que yo no puedo con este compromiso, necesitamos hacer algo. Y ahí fue que yo decidí renunciar del despacho donde yo estaba para yo llevar las cosas aparte, no con la idea de tener mi propio despacho. Sí, pero Entonces, sí un poquito más de no sujeto a horarios, tiempo libre, administrar sus tiempos y demás, ¿no? sí, realmente ahí era como que, bueno, ya no me da el chance de la escuela, mi despacho está trabajando y aparte llevar cosas por Claro. fuera, porque eran bastantes empresas, eran Claro. como 4 empresas que había que llevar, nóminas, la contabilidad, Toda la operación. toda la operación. Y el señor nos hablaba así en la plena clase, oye, tengo una duda, yo, espérame, déjame, me salgo Me de mi... acabo de exponer. déjame, salgo de mi clase Fue para... ir al baño. Así es. Y entonces, bueno, pues ya para no hacerte tan largo el cuento, renuncio a mi despacho y yo ahí llevaba las contabilidades. En ese despacho veíamos precios de transferencia, Ok. pero yo llevaba las contabilidades del grupo y otras Ujú. que tenía poquito. Entonces me dicen, Entiendo. oye, ¿y si no lo llevas por fuera?
Entonces ahí yo dije, wow, pues ya tengo la del cliente, las de estas, buenísimo. Le acepté pues, mi jefe en ese entonces las contabilidades, las traigo para mi despacho y empiezo a correr la voz de, oye, fíjate que ya tengo mi despacho contable, ¿no? O sea, ya estamos llevando contabilidades. Ah, buenísimo, yo tengo un tío y entonces la prima y el vecino y empezaron como a que enterarse y así fue como realmente empezamos ya con el despacho. Por azar es un poquito del destino, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó aproximadamente entre que usted, mi primer cliente, y luego ya un despacho firme, consolidado? Ya yo renuncié al trabajo anterior que tenía, ahorita ya estoy trabajando de forma independiente. ¿Qué lapsus de tiempo aproximadamente? Pues yo recuerdo que al principio fue muy difícil, o sea, no hubo como que una facilidad así de que ya el despacho creciera, porque Es complicado justo porque en México, o sea, un contador debe inspirarte confianza, ¿no? Y sobre todo nosotros, nuestro código de ética nos dice que no podemos estar publicitándonos, o sea, poner un cartelón y decir, se hacen contabilidades, poner un espectacular, para nada, sino que vivimos de la recomendación, ¿no? así es. Y qué difícil va a ser que alguien te recomiende cuando eres nuevo, cuando eres estudiante, cuando eres chavo. Pero esta es la muestra de que sí se puede, chavos, para todos los que están estudiando la carrera de contaduría pública, cuando se hacen las cosas bien, cuando hay ese análisis, esa dedicación, cuando hay ese ahínco para hacer las cosas, el éxito aquí lo tenemos enfrente, una clara demostración, ¿verdad? Gracias. Entonces, el cliente ya le empieza a soltar cositas, dice usted que fue complicado al principio. Fue muy complicado porque obviamente nos dimos cuenta que necesitábamos más manos. Entonces, yo lo que hice, en mi salón estaba la chica primer lugar de siempre de la generación. La invita. Yo era el segundo. Qué modesto, qué modesto. Y entonces dije, bueno, tengo que tener a alguien que sea igual o mejor que yo en el despacho. Entonces invito a esta chica que igual iba saliendo a trabajar o unirse al despacho. Entonces ya teníamos esta chica, pero lo que no contemplo es pues, los sueldos, ¿no? Pues, es que era pagarle un sueldo y además sacar los gastos de la oficina, la renta. Empezamos a rentar un local ahí con unos amigos abogados, chiquitito, computadoras, escritorios, o sea, toda esa parte me descapitalizó un poco. Pues yo estaba cobrando la mensualidad de los clientes, pero toda esa inversión, pues no tenía realmente dinero suficiente. Entonces hasta un amigo nos prestó una impresora y así empezamos como que, pues con cosas prestadas, con una silla donde estábamos trabajando 3, porque sí teníamos un auxiliar al principio, un auxiliar contable de medio tiempo. Luego entra Araceli, que fue la chica de la generación primer promedio, la mejor. Entonces ya éramos 3 sentados en una silla, una mesa los 3, ¿no? Y pues era complicado en ese ¿Cubriendo un horario completo? Sí, no, ahí empezamos a no tener, de hecho, horarios, ¿no? O sea, era hasta que termináramos. Y en ese entonces tú sabes que todo era a mano, o sea, era la chica auxiliar contable capturando todo porque no había ninguna cuestión automática, ¿no? Entonces, claro. Realmente fue complicado porque yo recuerdo una vez que llegó diciembre y no tenía para los aguinaldos. Eran 2 personas al final, ¿no? Pero no tenía para pagarle el aguinaldo. Y entonces digo, ¿qué hago? ¿Y cómo le hizo? Pues fui a pedir prestado, ¿no? O sea, fui al banco que estaba a la vuelta y les dije, háganme un crédito personal. O sea, no tenía a lo mejor historial en la empresa, pero en mi persona me prestaron y con eso pagué los aguinaldos. Pero fue complicado y a veces decías, chispas, ¿será negocio? ¿No será? Me regreso al despacho donde yo estaba. Se pasa un tiempo difícil, pero al final, si persistes, realmente hay muy buenos resultados. Y es que esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque todo el mundo anhela como que la independencia, como que el ser yo mi propio jefe, administrar mis tiempos, no trabajar para alguien más. Pero muy pocas personas logramos ver lo que hay del otro lado de la moneda, justo eso. Que sí o sí tienes que pagar nómina, que sí o sí tienes que pagar renta, tienes que pagar aguinaldos, que sí o sí se descompuso una computadora. En aquel tiempo, por ejemplo, que no existían sistemas en la nube, que todo era escritorio, pues que la instalación, que se te descompuso, que el servidor, que esto y que aquello, híjole, o sea, se volvía súper complicadísimo, ¿no? Como que ahorita siento que ya tenemos un poco más de facilidades, por así decirlo, pero no deja de ser complicado esa parte. No es lo mismo estar a la sombra de alguien, estar cobijado,
que darle también la cara al cliente, por ejemplo, o darle la cara al SAT, ¿no? Cuando el SAT llega y te toca la puerta de que venimos a hacerte una auditoría o demás. Así es. Entonces, pues por esa parte sí está de pensarse también, o sea, tienes muchos beneficios, pero también las responsabilidades que adquieres pues son bastantes, ¿no? Y también lo que te inculcan tus papás. Por ejemplo, mis papás fueron emprendedores, ¿no? Ya. Y el día que yo les dije, voy a renunciar, me dijeron, no. Mi papá me había conseguido con un amigo, ese amigo era contador y ahí me había conseguido trabajar con él en el despacho. Entonces imagínate como que, oye, yo te metí aquí y después de tantos años me vas a hacer quedar mal, te vas a ir. Y yo les dije a mis papás, oigan, pero ustedes son emprendedores, ustedes toda su vida han sido independientes, yo he visto cómo en la casa ustedes administran su tiempo, yo quiero también ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues sí, al principio se espantaron y ya tienes esa seguridad de tu trabajo, ¿por qué vas a irte a buscar tu propia empresa o tu propio emprendimiento, ¿no? Y realmente, ahorita que hablas de la tecnología, ¿no? Que en esa época, pues sí, o sea, era diferente las cosas, cómo hacíamos el trabajo, pues realmente vivíamos en el despacho, o sea, estábamos ahí día y noche. Hace unos días veo un video en donde Shark Tank, que es Rodrigo, dice, realmente no hay ningún emprendedor que empiece y pueda trabajar 9 to 5, ¿no? De 9 a 5, 8 horas, tienes que trabajar mínimo 16 horas, o como los chinos, ¿no? Es de 9 a 9, 9, 9, 6 le llaman, ¿no? Los chinos. 9 de la mañana, 9 de la noche, los 6 días de la semana, descansas uno. Y yo así trabajaba. O sea, yo realmente trabajaba a veces de lunes a domingo. O sea, esa es la verdad del emprendedor, ¿no? No había días libres, no había salidas al cine, quizá. Muy pocas. No había tiempo para la familia, no había que, a veces, pues hay como que guardar el equilibrio, ¿no? Pero justo cuando una persona está comenzando a emprender, pues es la historia prácticamente de todos los emprendedores, que lo hacen de esa manera, conllevando tanto tiempo, sacrificio, esfuerzo y demás. Pero está esa parte y esas son como que las amargas, ¿no? Pero las dulces que daba el despacho, por ejemplo, Bueno, claro, las dulces son cuando terminas las anuales, ya para ir del 31 de marzo, que nosotros teníamos más personas morales. Okay. Ya sabes que los contadores pues, puede ser que tengan más personas físicas, más personas morales. En nuestro caso teníamos más personas morales. Entonces, sí era como de enero a marzo vivir en el despacho todo el tiempo. Pero cuando terminabas era de me tomo un mes de vacaciones, ahí háganle como quieran, ¿no? O sea, realmente sí aprovechaba y hacía viajes largos. De hecho, ahí me pude ir 6 meses a estudiar a Canadá. Fue como que una meta que yo tenía. Dije, voy a ir a estudiar mi inglés de negocios allá, porque empezaba a tener clientes que hablaban inglés, ¿no? Y entonces yo, no, pues yo aprendí inglés en la escuela, así sé hablar. Y cuando me hablaban desde, hoy, voy a provisionar... Appropriation o ya no sabías ni cómo decirlo y te dabas cuenta de que pues tu inglés... Todo el mundo, el invoice, los budgets, el statements, lo básico que te enseñan en carrera, ¿no? Pero hablar lenguaje técnico con, pues, ¿qué le decías, no? Se fue 6 meses a Canadá, entonces. Me voy por primera vez 6 meses a estudiar allá para aprender un curso de inglés de negocios. Ok. Hacían como un upgrade para que pasar, o sea, ver tu nivel que fuera avanzado en inglés primero, y ya luego pasabas a la segunda etapa, que era el inglés de negocios, marketing, contabilidad, etcétera. Y los 3 últimos meses hacías prácticas en una empresa. Okay. Estaba muy interesante ese programa, creo que ahorita ya no hay tantas facilidades, pero en esa época me tocó entrar a un despacho contable allá en Canadá. En Canadá. ¿Qué ciudad de Canadá? En Vancouver. Vancouver, Canadá. ¿Cuánto tiempo desde que inició el despacho hasta que se fue a estudiar a Canadá pasó? Yo creo que pasaron como 4 o 5 años. 4 o 5 años. De que ya tuve como esa libertad, ¿no? Ok. Ya delegar en el equipo, ya tu equipo un poco más consolidado también. Así es. Y que tuvieras tú como que esa seguridad y confianza de que ellos iban a hacer las cosas de forma correcta, ¿no? Así es. Ok. ¿Y de dónde sacó para irse a estudiar para allá? ¿Sí le daba el despacho? Pues digo, hacíamos muchas cosas, ¿no? Realmente había cosas en el despacho que eran como muy rentables y cosas que pues no eran muy rentables. Ok. Durante mucho tiempo, y lo que hicimos en el despacho, digo, al principio agarrabas todo, ¿no? Te llegaba una contabilidad, decías... Casi que te pago por llevar. Sí, yo te pago por llevar la contabilidad, ¿no? Pero ya después éramos un poco más selectos, ¿no? Okay. Ya como que empezamos a foguearnos un poquito más
Y a perfilar al cliente. Y ya decíamos, oye, mira, realmente esos son mis honorarios, porque yo tengo cierta calidad. Veníamos de firmas internacionales, entonces teníamos esos estándares, ¿no?, de calidad, y era lo que proyectábamos hacia nuestros clientes. Entonces empezamos como que a establecer ciertas cosas que nos hacían ver, pues, con mayor calidad, ¿no? Y ya, pues, empezábamos a filtrar a los clientes que queríamos tener. Entonces, con eso, incrementamos nuestros ingresos, empezamos a meter otros servicios. Justamente ahí fue como que el inicio de las cosas que me llevaron a Conta Digital, porque en esa época empezaba la facturación electrónica. Ya. No había el CFDI de actual, empezaba el CFD. Hablamos como del 2010, 2009. No, muchísimo antes, yo Okay. creo. Sí, más o menos como 2009, Sí, porque 10, exacto, yo sí. recuerdo 2012 entró, pero ya vigente, o sea, establecido por ley y todo, 2014. 14 ¿no? fue el año, sí. Fue el año. Okay. Y en ese 2009, 10, teníamos un cliente que le vendía, no sé si puedo decir marcas, Walmart. Y Después le pasamos la factura de nuevo a Walmart de México por publicidad. Sí, publicidad gratis para Walmart. Entonces él le pedía fuerza al CFD. Entonces, ¿te acuerdas que tú enviabas el CFD al final del mes? Y que el SAT dijo, no me resulta tan buen negocio que el cliente igual se le olvide enviarme los CFDs, el listado de CFDs, pero en ese caso el cliente pues era la norma, o sea, le querías vender a Walmart, tenías que enviar CFD. Claro. Por su automatización, ¿no? Walmart ya en esa época ya traía todas esas reglas de automatización. Y ahí fue cuando empecé a ver que pues, era un potencial la facturación electrónica. Y no era obligatorio, como tú dices, pero era opcional para clientes. Y yo veía que se podía automatizar. Y que facilitaba más el trabajo. Exactamente. Cuentas, ¿no? Porque yo ya llegué a tener 5 auxiliares contables. Y ahí tenías a los auxiliares todo el tiempo capturando la información. Pero llegábamos al día 10, 12 y todavía no teníamos todas las contabilidades. Siempre, a pesar de que estaban arrastrando el lápiz. A pesar, eran buenísimos. Unos que eran así... Teclado de memoria. Se escuchaba toda la oficina, ¿no? Y realmente cuando empiezo a ver que podemos automatizar, implementarle sistemas a nuestros clientes, decir, bueno, tú vas a facturar electrónicamente, ya me reduces un montón la carga de trabajo y yo puedo entregarte los impuestos más puntualmente, ¿no? Porque siempre era correr al día 17, a veces ni terminamos el 17, teníamos que pagar un poquito después, no por nosotros, sino porque el cliente te entregaba el día 10, ¿no? Entonces decía... que nunca falte ese cliente. Así es. El día 15 y el 17 ya quiere sus impuestos, ¿no? Y ahí establecimos toda una metodología también de trabajo en el cual, por ejemplo, hacíamos, yo les decía a mis colaboradores, del día 1 al día 15 van a trabajar ustedes 2 horas diarias extras, ¿no? Y del día 16 al día 30, dependiendo del mes, van a descansar, o sea, no van a venir 2 horas diarias. Entonces equilibrar. Entonces era padrísimo porque la segunda quincena pues, se iban a las 3, 4 de la tarde. Y la primera quincena pues era estarle fregando hasta sábado, ¿no? Claro. Y así funcionó con ciertas cosas de ISO 9000 que metimos. Empezamos a crecer y ahora que decías de si era negocio o no, ahí fue cuando empezó a hacer negocio el despacho, cuando empezamos un poquito a ver la automatización, la estandarización de los procesos, las reglas más claras para los clientes, filtrar el tipo de cliente que queríamos, ¿no? Y llegó el cliente que no me conviene llevarlo y le dijeron, ¿sabes qué? Pues no podemos, ¿de qué forma lo hizo? Pues era con el precio, ¿no? O sea, de repente decían... 50,000 pesos mensuales. No era tanto. Bueno, no los puedes pagar, ¿verdad? Teníamos clientes a lo mejor que les llegábamos a decir, oye, 25,000 pesos mensuales. No, estás loco. Bueno, 18. Ajá. No puedo. Bueno, gracias, ¿no? O sea, y así nos los quitábamos. Porque también a veces el cliente grande pensamos que es el mejor, ¿no? Y no, a veces es más problemas. Claro, ¿no? Y no es redituable invertirle tanto tiempo, esforzarse tanto, o sobre todo el tratamiento, ¿no? Porque hay regímenes fiscales que te exigen también. O sea, que no son como que muy generales, sino son un poco más selectos, les tienes que dar un tratamiento fiscal diferente y pues ello conlleva también parte de la preparación. El contador público nunca deja de estudiar. Cada año hay nuevas reformas, cada año hay nuevas actualizaciones. Entonces, pues por esa parte, dignifiquemos, contadores, nuestra profesión siempre, ¿verdad?
no vendamos nuestros servicios por 3 kilos de carne, dirían por ahí. Pero, a ver, entonces ya un despacho establecido, comienza usted a ver la parte o el área de oportunidad de lo que es la contabilidad, de lo que es la factura electrónica. ¿Y así comenzó el proyecto Conta Digital o cómo es que comienza? O sea, ¿en qué momento? Porque si nosotros ahorita aquí la entidad, pues somos única y exclusivamente Conta Digital, un despacho prácticamente, pues ya no somos, ¿no? Como tal. Pero, ¿dónde surge esa transición? ¿O cómo es que usted dice, le tengo que dar por acá, como que por aquí no es? Fue justamente cuando vimos la oportunidad de implementar factura electrónica. Después también empezamos a implementar aplicaciones tipo RP, no les podemos llamar RP porque no son, digamos, integrales en una sola base de datos. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que podíamos implementarles estas aplicaciones a los clientes y los clientes podían automatizar su proceso para solo generarnos la información contable, nosotros llegar, revisar la información, determinar impuestos y pues ya no tener tanta la talacha, ¿no? Okay. Solo que en esa época esos sistemas, que una marca azul por ahí que no quiero nombrar, pues eran caros, ¿no? Siguen siendo caros. A ustedes no les vamos a pasar factura. Siguen siendo caros y entonces dijimos, bueno, los que puedan pagarlo, ¿no? Porque llegabas y le decías al cliente, mira, tienes que comprar el tal pack, el no sé qué pack, el de cheques pack, ¿no? Uh-huh. En total son 60,000 pesos, más el servidor, más no sé qué, 100,000, 200,000 pesos. No, pues, ¿cuántas empresas lo podían hacer? Solo los clientes grandes. Okay. Los que aceptaron, buenísimo, empezamos a trabajar con ellos así, automatizábamos, y yo ahí me empecé a meter en el tema de la informática, porque teníamos un distribuidor de esta marca, pero siempre nos quedaba mal. O sea, siempre, oye, tengo un problema, no estaba, faltaba, te decía, llego a las 9, nunca llegaba. Entonces yo era el que le vendía al cliente y yo no quería quedar mal, porque ahí en ese entonces el despacho era el que daba la cara. Y yo decía, pues yo tengo que aprender a hacer esto. Y ahí me tenías instalando el SQL paso por paso y rompiéndome la cabeza. Que nunca falta que el contador se tiene que hacer informático también, ¿no? Como antes con el ITSE, configurar todos los Javas y se te atoraba, hablabas a la línea del ITSE, veías tutoriales y demás. Gajes del oficio, tenemos que aprender, ¿no? A final de cuentas. Entonces, lo empieza a implementar con sus clientes, luego empezaste a implementarlo hacia afuera también, con otras empresas. Básicamente, sí, empezamos a ofrecer, ya lo pusimos como un servicio del despacho, era como que, bueno, a ver, también hacemos esto, okay. Nosotros hay algunos clientes recomendados de los mismos que les habíamos implementado. La operación del despacho. Y ya teníamos como menos talacha, ¿no? O sea, ya era como más puntos finos, revísate la balanza, empezamos a hacer amarres en la contabilidad, hacer nuestros papeles de trabajo. Me traigo como toda la metodología que yo aprendí en Canadá de cómo revisar un papel de trabajo. Ya había tenido experiencia en una auditoría, pero allá en Canadá es interesante porque la mayoría de los despachos no llevan las contabilidades. O sea, tú tienes como tu bookkeeper, tu persona auxiliar contable, o tú mismo haces tus registros contables. No hay nadie externo. Y ya el externo te revisa. Okay. Pero entonces te revisa de una manera que hacen ciertos amarres, cruces y todo para que la información esté correcta, porque allá el contador es responsable, solidario, ¿no? Entonces, cuando presentas la declaración, pones qué contador la presentó. Y lo primero que hacen ellos es, si eres CPA, si eres contador público certificado para, digamos, como que el homólogo en México, entonces ellos van con tu contador y primero le revisan a él, le piden toda esa información. Si ya hay algo que te tienen que pedir a ti, pues se lo piden. Entonces, de esa manera, pues los contadores en el despacho donde trabajaba, pues eran muy meticulosos porque no se querían meter ellos en ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, implemento un poco la metodología de allá. Y pues con todo esto que estábamos haciendo, pues empezamos a tener más clientes y ahí vimos la oportunidad de empezar a hacer algo nosotros con la administración de los FDIs. Les dábamos un portal al cliente, este portal que ellos se metían, ahí ellos subían los XMLs, ¿no? Y porque nos empezaban a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿cómo se va? ¿Con qué se come? ¿Con qué se come? ¿Cómo lo voy a organizar? Porque les empezaban a mandar las facturas los proveedores y no sabían ni qué hacer. Entonces nosotros dijimos, bueno, te vamos a hacer un administrador de CFDIs. Ahí fue el primer, por así decirlo, módulo que hicimos relacionado con la contabilidad. Y ahí vas a ir subiendo tus archivos, los vas a poder interpretar, porque no sabían ni qué decían. O sea, abrían el XML y se espantaban. Parecía que era un virus, ¿no? Jeroglíficos. Y realmente pues estaba la información de la transacción.
Así fue como empezamos nosotros a tener esas herramientas que eran auxiliares del sistema de la marca azul que teníamos, que ahí jalábamos toda la información de la administración de CFDIs y la convertíamos en pólizas. Ya. Y realmente ahí fue cuando empezó ya pues, a avanzar todavía más el despacho en materia informática y en eficientización de los procesos, ¿no? ¿En qué año estamos situados? Yo creo que ya estábamos 2013. ¿Y Conta Digital nace en qué año? Oficialmente nace en 2014. Ya. Nosotros ya estábamos haciendo cosas con los programadores, con un programador con el que empezamos, porque en este portal que te comento es el famosísimo CRM que hoy tenemos, en donde ahí teníamos nuestro listado de clientes, qué actividades tenían los clientes, o sea, el control de las operaciones del despacho, ¿no? Como tal. Ahí ya lo habíamos desarrollado. Eso es un CRM, contadores. Eso es un CRM. Por sus siglas en inglés es Customer Relationship Management, ¿no? Administración de las relaciones con los cliente. clientes. Okay. Control interno en realidad de lo que es el despacho, ¿no? Así es. Y viendo por ahí el cumplimiento debido de las contribuciones, te lanza alertas y demás, que nuestro CRM es una maravilla y eso ustedes lo tienen que saber. Para los que ya lo usan, un saludito en esta tarde. Entonces, comenzamos Conta Digital y en realidad lo que era principalmente era un CRM. Eso fue el primer módulo, porque eso lo hicimos internamente. Aplicándolo a nuestro despacho. Aplicándolo a nuestro despacho y teníamos una sucursal Ciudad de México y Cancún. O sea, eran nuestros dos lugares de donde aplicábamos todo eso. Y ahí justamente, pues ya empieza la obligatoriedad en 2014 que tú hablas del CFDI, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces el CRM era una herramienta interna, nos ayudaba muchísimo a pues, mejorar nuestra cartera o llevar más cartera, porque era típico. Al principio tú conocías a todos tus clientes y te acordabas de qué día vencía la obligación, pero ya cuando tenías 80, 100 clientes... Hasta el RFC de memoria. Hasta el RFC, o la CIEC te la sabía, sí, ¿no? También. La contraseña del SAT. Pero ahora, pues ya teniendo 80, 100 clientes, dices, chispas, ¿cuándo presenta? No presenté la declaración de cliente, ¿no? Entonces, pues ya tenías que llevar checklist para acordarte, porque claro, ya tu memoria no te daba con tantas cosas. Y pues ese CRM era, pues en ese entonces súper innovador, no lo tenía ni Obama, ¿no? Y ahora, pues ya el CRM es como que un pedacito de todo el conglomerado que ya es Conta Digital, ¿no? Claro, porque si ustedes ahorita exploran nuestro sistema, pues se van a dar cuenta que CRM es un módulo más. Por ejemplo, yo no sabía que a inicios de Conta Digital, el CRM había sido como que lo primero que había salido, ¿no? Porque ahorita justo cuando entramos al sistema, pues vemos un sistema muy robusto, hablando ya de no solo CRM, sino también facturación, nóminas, contabilidad, que es el fuerte definitivamente, impuestos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, inventarios, muy aplicado a las empresas también, ¿no? Ya no solamente tampoco a los despachos, sino que también la empresa ya lo puede hacer fuerte al respecto. Entonces pasa y a lo largo de, no sé, 2014, 15 se empiezan a desarrollar los módulos. Dentro de Conta Digital ya, ¿cuál consideras tú que ha sido el desafío más grande que pudiste haber tenido al respecto? Porque los contadores vamos siempre a la segura y como que algo nuevo o no tan experimentado nos puede generar cierta desconfianza, ¿no? Y el hecho de que llegaras y tocaras quizá la puerta a un despacho que ya tenía 30 años trabajando con el sistema tradicional y decirte, oye, vengo a ofrecerte mi sistema que tiene 3 años. ¿Cuántos años tienes en el mercado? Pues 3 años, 4 años. Entonces, un poquito complejo, ¿no? Como que el voto de confianza de la gente. ¿Qué fue lo más difícil ya en este lado de la cancha en Conta Digital? Yo creo que eso, Felipe, vender los primeros 10 clientes. O sea, te voy a contar rápido la anécdota. Teníamos el CRM y nuestra idea era vender como que todo el concepto, porque ya tenemos los manuales, ya habíamos creado los manuales de ISO 9000, los procesos, y creíamos que eso era parte de nuestro éxito, todos los procesos, la sistematización de los procesos. Y aunado a eso, había pues un sistema informático, ¿no? En la nube. Que en esa época la nube pues también era algo novedoso. Y en esa época yo recuerdo que nuestro enfoque era vender todo. O sea, llegábamos y decíamos,
tú vas a hacer este despacho con este nombre. Te voy a dar todos tus manuales, estos procesos y este software. Cuando les decíamos este software, decían, a ver, enséñame el software. Y ese CRM les encantaba, ¿no? Oye, esto está padrísimo, no lo había visto. Era innovador en esa época. Cuando les decíamos, te vendo la franquicia total, o sea, el proyecto, no, pero yo me quiero seguir llamando fulanito de tal, ¿no? Entonces, mi marca va para atrás. Y así empezamos a ir como a varios despachos a ofrecerles todo el producto integral y todo nos decía lo mismo. O sea, yo quiero el software, me encantó el software, yo no quiero llamarme no quiero como tu ustedes, firma. no quiero sus procesos, no quiero... Que tenían su valor, pero en ese momento la gente no lo veía. Entonces dijimos, ya vendíamos nosotros la contabilidad digital. Okay. O sea, ya tenemos el administrador de CFDIs, ahí la gente llegaba como un repositorio, ¿no? de los CFDIs, los mandaba por correo, estaba muy innovador. No lo tenían ni el software azul. Ni Obama tampoco. Ni Obama. Y entonces ahí fue cuando nos dicen, oye, pues es que a mí me encanta, quiero el software, ¿no? Y nos replanteamos los socios pues vender el software. Entonces, antes era el software de la empresa y este era el módulo de contabilidad digital. Ya. Pues ahí agarramos y dijimos, vamos a hacer una empresa que venda el puro software, que te sigas llamando como tu despacho lo es. Y ahí fue cuando empezó a fluir un poco más. Los mismos que habíamos ido a visitar nos empezaron a comprar el CRM, el administrador de CFDIs, pero pues como todos los inicios, o sea, yo ya vengo usando este sistema azul y pasarme a tu sistema, pues no tiene esto, no tiene aquello. Entonces... Sí, o sea, la gente veía como un retroceso, ¿no? Así es. El hecho de decir, pues me voy a pasar a este nuevo sistema que no hace esto, que no elabora este otro proceso, ¿para qué me voy a desincomodar? Porque si de por sí hoy en día es complicado para un despacho, no sé, que lleva 100 contribuyentes, cambiar de sistema, a pesar de que los sistemas son mucho más robustos, pues imagínate en aquel tiempo, ¿no? Sobre todo nosotros los contadores que somos muy desconfiados al respecto, ¿no? Todavía hoy en día hay gente que se nos acerca, que nos dice, pues sí, está muy padre tu sistema, todo se ve, pero ¿quién lo usa? Porque quieren escuchar, ¿no? De viva voz la experiencia de otra persona. Y siempre te cae un ángel, ¿no? Yo me acuerdo también en esa época el contador Adrián López, que paz descanse ya, pues nos recibió en su despacho, ¿no? Era un despacho grande, tenía 35, 40 años. Ajá. Lo vio y dijo, este es el futuro. Y dijo, este es el sueño. O sea, mi sueño se hizo realidad. Cuando te dicen eso, el corazón se te apachurra. Claro. O sea, alguien ya vio lo que yo estoy viendo y ahí es justamente en esa parte que cuando comparte la visión. O sea, tengo que seguir en este proyecto. O sea, a pesar de que no tiene esto, no tiene aquello, no me gusta esto, no me gusta el otro, ¿no? Está medio lento, se me va el internet y no puedo entrar, todas esas cosas que a veces decías, chispas, yo quiero controlarlas, no las podías controlar, pero esas palabritas que te decían los clientes, así te tocaban y decías, o sea, tengo que seguir este proyecto porque vale alguien con esa capacidad y esa historia de vida, esa autoridad, o sea, esa persona trabajó en el gobierno, tuvo puestos fue el presidente del colegio de contadores. No es cualquier opinión. Dices, no es cualquier opinión, ¿no? Y ahí es cuando dices, vamos a seguir en este proyecto, pase lo que pase, ¿no? ¿Cuántos años tenemos ya con Conta Digital? ¿Del 2013 a la fecha? 2014 fue el lanzamiento oficial. Ok. Y pues ya cumplimos 10 años oficialmente, pero el software como tal, pues nació antes, tiene 3, 4 años más. Y ya la empresa había nacido para comercializar todo el concepto de la franquicia. Entonces, en 2012 fue como que el año oficial del nacimiento de esa empresa, 2014 el lanzamiento oficial. Ya para ese entonces pues ya teníamos más módulos, teníamos ya todo el de facturación, teníamos contabilidad. Fue ahí cuando lo lanzamos, cuando realmente tuvimos contabilidad, porque nos decían, pues ya haces casi todo, o sea, ya pues hasta el te falta poquito. Te falta esto nada más, ¿no? Entonces, bueno, que vamos a hacer la parte que falta, y fue por eso que ya lo habíamos comercializado antes de 2014 con despachos, así, amigos, conocidos, colega que te comento, pero ya así como lanzamiento oficial a nivel nacional fue en 2014. 2014 a la fecha. ¿Y cuál ha sido como que lo que tú pudieras decir, este ha sido mi éxito? El hecho de posicionar tu marca,
el hecho de solucionarle a los contadores la operación, porque todos tienen que entender que aquí en Conta Digital somos una empresa de contadores para contadores, o sea, estamos entre contadores, conocemos las necesidades, todos venimos de un despacho. Entonces, hoy en día, ¿cuál ha sido la satisfacción más grande que has tenido, ¿no? Al hablar de lo que es Conta Digital? Pues mira, la satisfacción, como les decía, es esas palabras que te dicen, ¿no? De ya lo había pensado, o que llegas a una empresa, a un despacho, y ves a todos en la máquina usando Conta Digital, ¿no? Al principio era como que no, yo lo usaba nada más en mi escritorio, y ahora llegas a las empresas y ves las pantallas abiertas y la gente trabajando y picándole y dices, wow, o sea, he creado algo que usan muchas personas. Esa es la gran satisfacción que yo tengo, ¿no? Realmente, pues el estar atrás de cada persona, porque hoy en día tengo en mi celular 30, 40 clientes que empecé y me marcan, oye, tengo este problema, tengo esta falla y los atendemos, ¿no? A pesar de que hay miles. A pesar de que hay más de 3,000 contadores usándolo, no tengo a los 3,000 en mi WhatsApp, pero a los primeros 30 que todavía lo ocupan, pues me marcan y me dicen, oye, Edgar, esto y me gustaría que hubiera esta otra cosa. Sí, a todos los atendemos y no solamente yo, sino todo mi equipo, incluyendo a ti, Felipe, están justamente escuchando al cliente, ¿no? Diciendo, a ver, ¿qué más quiere el cliente? ¿Qué es lo que le está fallando? ¿En qué se está atorando? Y eso yo creo que ha sido el gran éxito de Conta Digital, voltear a ver las necesidades de nuestros clientes y hacerlas realidad, porque digo, también tenemos un equipo excelente de programadores que se rifan y que sacan pues las cosas más difíciles que a veces parecen imposibles, lo hacen posible, ¿no? Y qué bonito se siente ver una vacante publicada, ¿no? De contador público y que uno de los requisitos o el perfil que debería cumplir es justo eso, que sepa usar Conta Digital, ¿no? Así es, sí. Qué padre sensación. Y hoy en día, justo lo que tú comentas, ¿no? Que escuchar al cliente, que pudiéramos decir cliente para nosotros, colega, amigo, contador, conocer sus necesidades. Y justo por eso este podcast es la voz de Conta Digital. O sea, ¿por qué? Porque queremos escucharte, queremos saber qué es de lo que quieres hablar, cuáles son tus necesidades, poner temas sobre la mesa, ¿no? Temas a veces donde los contadores diferimos en ciertas cosas, lo podemos plasmar en este programa. ¿O qué opinarías tú? Sí, esa es la intención de este podcast, ¿no? Que ustedes, colegas, amigos, los que ya son clientes de Conta Digital y los que no, pues nos escuchen a nosotros la opinión que tenemos de algunos temas fiscales, porque hasta en esos temas a veces controvertidos pues, tenemos diferentes opiniones y justamente esta experiencia que tenemos tanto en el ámbito fiscal, yo ya tengo pues más de 15 años trabajando con el tema fiscal, pues ahora con la tecnología, que hoy el SAT pues la tiene agarrada de la mano, ¿cómo le podemos hacer nosotros para salir de estos temas, ¿no? Y también darles un poco de nuestra experiencia de, oye, ¿qué te pasó a ti cuando eras contador con tu despacho? ¿Qué hacías en este caso? Todas esas cosas vamos a estar ¿Cómo llevaste una auditoría cuando te cayó la autoridad? Cuando tu cliente recibió una multa del SAT, ¿no? ¿Quién la y pagó? te hizo que tú la pagaras. Exactamente. Todas esas cosas las vamos a platicar en los próximos episodios. Bueno, recuerden ustedes que aquí está este canal abierto para el tema que quieran poner sobre la mesa. Para nosotros es un placer definitivamente poder escucharlos. Seguiremos haciendo contenido para todos ustedes y recuerda que van a ser mucho más. No te los pierdas, pero ¿dónde los va a poder ver las personas, los contadores? ¿Dónde es que? En nuestra página pueden encontrar www.contadigital.mx, toda la información de nuestras redes sociales. Aquí igual están apareciendo abajo. Y pueden visitar nuestro canal de YouTube para ver el episodio completo o también cortos de este episodio en Instagram o TikTok. Y recuerden, contadores, tienen que escribirnos, tienen que comentarnos al respecto, porque la voz de Conta Digital no solo es Edgar Navarro, no solo es Felipe, no solo es el equipo, la voz de Conta Digital eres tú.